dijeron no los intentaron linchar. En la Ciudad de México, cientos de periodistas de prácticamente todos los medios nacionales marcharon en silencio del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. Esto para exigir el cese a la violencia y garantías para ejercer su labor principalmente en el norte del país. Compañeros asesinados. Luis Roberto Cruz Martínez. Pablo Pineda Gaucín. Eliseo Barrón. Martín Javier Miranda Avilés. De marchar en silencio para que nunca más un periodista mexicano sea silenciado. No se veía desde 1984, cuando fue asesinado Manuel Buendía. Cerca de 700 reporteros y grupos de la sociedad civil se solidarizaron en una marcha silenciosa para exigir garantías a la libertad de expresión y el final de las agresiones contra periodistas, principalmente en el norte del país. Los colegas en el interior sí viven una amenaza constante a sus vidas y a la vida de sus familiares. Existe en distintas regiones de nuestro país un grave problema de lo que podemos llamar la narcocensura. Es una realidad en Nuevo Laredo, es una realidad en Ciudad Juárez, es una realidad en Reynosa, es una realidad en muchos lugares. El detonante, el secuestro de 4 reporteros el pasado 26 de julio, que cubrían un motín en el penal de Gómez Palacio Durango. La convocatoria surgió en redes sociales. Con el recuento, en una década han sido asesinados 64 compañeros y 11 siguen desaparecidos. Hacer un acto reivindicatorio con los colegas de los estados porque los dejamos solos mucho tiempo. Dejamos que pasaron 10 años antes de empezar a decir que algo estaba pasando o de cobijarlos. Del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, la petición fue clara: mayor seguridad y el fin de la impunidad a los agresores de los comunicadores. Nosotros no estamos pidiendo ningún trato especial. Simple y sencillamente lo que estamos pidiendo es que haya las más elementales garantías, que se manifieste una voluntad del Estado, del gobierno, por investigar de modo más decidido los crímenes, las desapariciones de tantos colegas, que busquemos nosotros mismos los modos de establecer algunos protocolos para cuidarnos. Pero en el camino no faltaron agresiones anónimas. Y aunque hay impunidad, sí hay responsables. México es uno de los países donde hay una democracia joven, donde hubo bastante participación de muchos periodistas, dieron su vida, ¿no?, para que haya una democracia, una libertad de expresión. Pero hoy en día, al contrario, ¿no?, que los periodistas no pueden hacer bien sus trabajos, me parece que es algo muy triste, y aparte de eso, falta de responsabilidad del Estado mexicano. La consigna: ni uno más. Cada agresión atenta contra el derecho de información de la sociedad. Estos levantones que se están llevando en el norte del país no deben de seguir. No podemos ejercer con miedo, con terror en nuestras calles o en nuestras ciudades nuestro ejercicio, porque esa es nuestra actividad. Somos los ojos y los oídos del pueblo. Con imágenes de Francisco Lazo, para Milenio Noticias, Flor Canseco. Esta manifestación también tuvo eco en otros estados del país. En Torreón, Coahuila, al menos una docena de reporteros de la comarca se reunieron en el monumento a Hidalgo. Tras su protesta, redactaron un documento que enviarán a organismos nacionales e internacionales de periodistas. En Oaxaca, otro contingente de compañeros participó en una marcha frente a la Catedral Metropolitana. Lo mismo sucedió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Estatua de la Libertad, en la capital chiapaneca. Y en Tijuana, otro grupo de al menos 50 comunicadores se unió al movimiento nacional Los Queremos Vivos, ellos reunidos en la malla de la línea fronteriza Playas de Tijuana-San Diego. Ahí los periodistas leyeron un pronunciamiento en repudio a la violencia contra comunicadores. Los periodistas de esta región del país nos unimos al movimiento nacional Los Queremos Vivos y demandamos los siguientes puntos: seguridad en cumplimiento de esta labor, intervención inmediata de las autoridades en los casos de agresiones, implementación de medidas de protección urgentes para los periodistas en México, cumplimiento al derecho de información como garantía constitucional del Estado. Y en Ciudad Juárez, más de 100 periodistas se unieron a esta manifestación. En la ciudad catalogada como la más violenta del mundo, los periodistas exigieron la intervención del gobierno para garantizar la seguridad de su trabajo y el derecho a la información.
En Monterrey, otro grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos protestaron en la Macroplaza frente al Monumento de la Libertad de Expresión, esto frente a la Catedral de Monterrey. Y también en Morelia, Michoacán, se unieron periodistas de distintos medios de comunicación. Su marcha partió del Jardín Morelos hasta la Plaza Melchor Ocampo, donde guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados. En otra información, tras las fuertes lluvias registradas este sábado en la Ciudad de México, el sistema de aguas reportó que se registraron al menos